En teoría, en teoría, Entonces, Cristiano, ¿usted sube su mano? no. No, ok. Miriam sube su mano, Kerem sube su mano, Ever sube su mano para decir que la Constitución está por encima de todo lo demás. ¿Estamos seguros, Dunia, Eduardo, Edwin, Evelyn, que ustedes no opinan eso? ¿Ariana? Seguro, Oh, abogado. Blanca dice que sí, que es la Constitución. Ok, entonces tenemos 4 que opinan que es la Constitución y 7 que opinan que son los tratados. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos debemos de hacer es una pregunta que inclusive ustedes la tuvieron que haber visto en su momento en Introducción al Estudio del Derecho y que la tuvieron que haber visto quizás en Introducción a Teoría del Proceso o en Teoría del Estado, en cualquiera de esas. En algún momento, en alguna de esas clases, alguien les tuvo que hablar de un señor que se llama Hans Kelsen. Y él tenía una pirámide. Y dentro de esa pirámide, él decía de que las leyes que estaban adentro de un territorio específico, la superior de todas esas leyes, esa de manera específica, era la Constitución. Eso decía Kelsen. Pero también Kelsen, dentro de su libro, decía en una partecita muy importante que en caso de controversia entre la Constitución y las leyes, prevalecía la Constitución, y que en caso de controversia entre la Constitución y los tratados, prevalecían los tratados. Hay que leer todo el libro, no solo hay que leer lo que otra persona escribió del libro. Así me decía un maestro mío: Laura, es que uno tiene que leer el libro, hay que ir al origen, me decía, no hay que leer lo que un autor dijo, hay que leer el libro. Y entonces, justamente de esa apreciación es que empiezan los grandes debates. ¿Qué está superior? ¿La Constitución o los tratados? Empezamos diciendo de que los que dicen que es la Constitución la superior, lo que están diciendo es que la Constitución está por encima de los tratados. Y los que dicen que son los tratados, dicen que los tratados están por encima de la Constitución. Ese es el gran debate que hay. No es otro, es ese. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de qué dice la Constitución de Honduras. Es decir, si nosotros pensamos que la Constitución es superior, pues vamos a la Constitución y leamos qué es lo que dice. Si nosotros creemos que los tratados son superiores, pues simple y llanamente ignoramos lo que la Constitución dice y pues ni siquiera tenemos que revisarla. Pero vamos a hacer una revisión de la Constitución y vamos a hacer algo que se llama lectura simple. ¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar de la lectura simple? Interpretación, abogado. Ok, cuéntenme, Cristian, ¿qué es la lectura simple? Prendió la cámara y no el micrófono, pero está bien porque anda bonita. Así que cuénteme, ¿qué es la lectura simple, Cristian? Está sin micrófono, tiene el micrófono apagado. Ok, se le quedó trabado a Cristian. Lectura simple significa, vamos a ver, Cristian, tal vez ahorita, ¿qué significa lectura simple, Cristian? No sé, la interpreto como leer textualmente lo que dice y no darle interpretación ni... Ok, lectura simple lo que significa es que si yo le doy el texto a una persona de edad núbil significa cuando ya usted entró a la pubertad, si yo le doy ese texto a esa persona, usualmente hablaban ciertos juristas de los 14 años, otros hablan de los 9, pero usualmente hablan de la edad núbil. Si yo le doy ese texto, él va a entender lo que dice ahí de una lectura simple. O sea que yo no tengo que ir a preguntarle a un abogado lo que ahí dice. Vamos a leer lo que dice y todos vamos a entender lo que ahí dice. No vamos a dárselo a un abogado para que él empiece a dar su opinión, sino que vamos a leer lo que ahí dice. O sea, es una lectura simple. Entonces, en estos momentos vamos a hacer una lectura simple de lo que dice la Constitución y luego vamos a ver qué es lo que dice la Corte Suprema acerca de eso, que obviamente ya esa sería una lectura técnica, es decir, ellos ya son abogados y por ende ellos tienen ya una mayor apreciación de lo que ahí dice, ¿ok?
Empezamos entonces con la lectura simple de qué dice la Constitución. La Constitución tiene un capítulo entero, el tercero, que se llama de los tratados. Empieza con el artículo 15 y nos dice que Honduras hace suyo los principios y las prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. De ese primer párrafo sacamos dos cosas que son súper importantes. La primera es ¿quién es el pueblo? Esa pregunta, muy importante, nosotros la sabemos desde que vimos esa definición de pueblo. Y la realidad es que la lectura simple, por cómo se entiende hoy en día la palabra pueblo, la lectura simple nos diría que eso somos todos. Todos somos, la mayoría de ustedes cuando yo les hago la pregunta ¿quién es el pueblo? Y usted es parte del pueblo, la mayoría me dicen que sí. Entonces la lectura simple de la autodeterminación de los pueblos nos dice que es la autodeterminación de todos nosotros. La lectura técnica de autodeterminación de los pueblos significan las fuerzas armadas y la fuerza policial. Entonces, primera gran diferencia que tenemos dentro de ese párrafo. La segunda es que si ustedes se fijan, y voy a usar el lápiz con color rojo, la coma está aquí. En medio de esto y esto no hay una coma. Eso se llama coma de Oxford. La coma de Oxford es altamente importante para los abogados, literalmente. Yo eso hago con mi trabajo. Yo voy y analizo dónde están las comas adentro de los textos internacionales y yo les digo a mis clientes, tienen que sacar una coma de aquí, literalmente. Yo justifico mi salario hablando de la coma de Oxford. Entonces ustedes escúchenle a alguien que tiene 20 años ya haciendo eso y aprendamos la importancia de la coma de Oxford. Súper, súper, súper. Yo creo que no puedo volver a decir otro súper porque entonces estaría ya diciendo un súper de más, pero súper importante que ustedes sepan que existe la coma de Oxford. ¿Qué es lo que significa la coma de Oxford? La coma de Oxford lo que significa es que si yo quiero leer de manera integral un texto, yo tengo específicamente que poner o quitar la coma de Oxford. La coma de Oxford hace una separación de ideas. En otras palabras, aquí en este párrafo me sale idea número 1 que tenemos que respetar, ¿verdad? Tenemos que respetar, dice, número 1, a la autodeterminación de los pueblos. Número 2, a la no intervención. Número 3, y dice aquí, y. Entonces, 3, al afianzamiento de la paz. Aquí no hay coma, hay una ausencia de coma. Afianzamiento de la paz y la democracia universal. En otras palabras, eso es una sola cosa. No son dos cosas de lo que nos está hablando esta oración. Hace el uso de la coma de Oxford al hacer la separación de 3 ideas y no utiliza la coma de Oxford para no separar esa idea entre la paz y la democracia universal. En otras palabras, para Honduras no puede existir constitucionalmente hablando la paz si no existe democracia. Y nosotros tenemos que respetar la democracia para que pueda existir la paz. ¿Se fijaron qué interesante que es la coma de Oxford? Se la vuelvo a explicar, chicos, cómo funciona. ¿O me entendieron bien? La entendí perfectamente, abogada. Me encanta. Usualmente en Estados Unidos hacen un ejemplo bastante chistoso que dicen Kennedy, Hitler, y 3 bailarinas fueron a la fiesta. Pero si yo digo Kennedy, Hitler y las bailarinas fueron a la fiesta, yo estoy diciendo que Kennedy y Hitler también son parte de las bailarinas, porque no usé coma de Oxford. Entonces ese es como el chiste que hacen, ahí se los voy a mandar porque hasta tienen memes de Hitler y Kennedy bailando. Me da mucha risa a mí, realmente se los digo muy sinceramente, que a mí usualmente me da mucha risa
esto de que hagan esa comparación, ¿verdad?, entre Kennedy y Hitler, y que ellos son los que van a ir a bailar con la bailarina, ¿verdad? Entonces, tenemos esa, que también es una interpretación técnica, que son los abogados los que nos metemos al rollo, como dicen un montón de otras profesiones, que ustedes los abogados se meten al rollo. Ah, pues sí, nos metemos al rollo, porque aquí es una idea, aquí está la segunda idea, y aquí en el afianzamiento está la tercera idea. Y la tercera idea no se puede dividir porque no tiene coma una de la otra. Luego venimos a la carnita, a la razón por la que leemos este artículo, y vemos de que este artículo nos dice que Honduras proclama como ineludibles. ¿Qué significa ineludibles ustedes? ¿Qué es esa palabra? Los que ya llevaron derechos humanos, tal vez, ¿qué significa ineludible? No se puede evitar. Correcto, que no se puede evitar. Eso significa de que nosotros no podemos desconocer, que no podemos decir eso no existe, que nosotros tenemos obligatoriamente que verlo y tenemos que analizarlo y tenemos que aplicarlo. ¿Qué es lo que Honduras proclama ineludible? Dice: la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Pregunta del millón: ¿y si existe una sentencia arbitral o judicial que esté en contra de la Constitución? ¿Qué prevalece según la misma Constitución? ¿Prevalece la sentencia o prevalece la Constitución? La sentencia de carácter internacional, que sería el tratado, ¿no? Pues si es sentencia, ¿habrá un tratado si existe sentencia? ¿O puede haber una sentencia? Corte. Correcto, la Corte. Estamos hablando de casos específicos. En otras palabras, si existe una sentencia que esté en contra de la Constitución, lo que va a prevalecer es la sentencia. Eso es lo que nos dice aquí. La misma Constitución nos está diciendo que hay algo superior a la Constitución. ¿Se están dando cuenta de eso? Entonces, Y cuando quieren firmar un tratado, igual modifican la Constitución y la adaptan. O sea, realmente eso de que la Constitución es así como que el top del triángulo ese, es así como que un poco romántico, ¿va? Porque al final nosotros que somos un país que dependemos, en realidad muchas de las ayudas que llegan así pues, ok, yo te ayudo con esto, pero vos modificas esto para que apliques tal cosa, ¿verdad? Un derecho, una cuestión. lo que está diciendo Cristian es cierto. Las ayudas vienen condicionadas, pero yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes tienen un vecino, ¿ok? Son amigos de este vecino, han sido amigos desde, bueno, viven en su misma casa desde que nacieron, entonces han sido amigos desde que o nació usted o nació el vecino, ¿ok? Y usted toda la vida le ha estado ayudando al vecino. Usted le da 100 pesos cada vez que puede, pero fíjense que el vecino cada vez que usted le da 100 pesos lo usa para comprar guaro. Entonces usted viene y le empieza a decir: oíme vos, te voy a dar los 100 pesos, pero no lo puedes usar en guaro, lo tenés que usar en comprarle medicinas a tus papás, ¿ok? Y viene su vecino, que es lo que hemos hecho en Honduras, viene su vecino y le dice ok, y entonces va a la farmacia y esa medicina que cuesta 100 pesos, esa que usted supuestamente quiere ayudarle con esos 100 pesos al vecino, se llama, por ejemplo, Enantium. La Enantium, no sé si ustedes saben, pero es bien cara la Enantium, pero la Enantium tiene un genérico y el genérico no cuesta lo que cuesta la mera Enantium. La Enantium, usualmente un cartoncito de 4 Enantium cuesta 100 lempiras. Esas 4 Enantium le duran 2 días, dicho sea de paso, ¿verdad? Si usted está en dolor bastante fuerte, eso es lo que le dura. Sin embargo, existe algo que es el genérico, que tiene el componente activo, que no la hacen en Alemania, que no es Enantium de verdad, sino que es Enantium hecha aquí en Honduras, que se llama dexketoprofeno. Y la dexketoprofeno, usted puede comprar una caja de 10, inclusive las puede comprar sueltas, pero usted puede comprar una caja de 10 que le van a salir a un poquito menos de 60 lempiras. Y entonces usted se da cuenta, y pongámoslo que ni siquiera está haciendo una chanchada, ¿verdad? De ir a comprar, no sé,
acetaminofén en vez de dexketoprofeno. Pero digamos que usted se da cuenta de que él va y compra la dexketoprofeno, gasta 60 lempiras en eso y luego se embolsa los 40 él. Y entonces usted va y le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a donar dinero, ahora te voy a donar la Enantium, que es lo que yo quiero que tome tu pariente que está malito, que es lo que en realidad a ciertos pacientes no les llega el genérico, sino que solo les llega la original. Entonces, yo ahora te voy a donar la Enantium, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que hacen las organizaciones internacionales, que han visto que en Honduras, primero que todo, nos embolsamos el dinero, se lo roban, lo usan en cosas que no deben, contratan al esposo de la hija, de la nuera, del fulano, ¿okay? Y la donación la están usando literalmente para pagarle el salario entero a la chava. Entonces nos hemos dado cuenta que eso pasa, corrupción, y entonces luego empezamos a decirle que ese dinero que usted va a recibir tiene que ser usado para algo en específico. Solo puede ser usado, le dicen ustedes, para la compra de medicamentos. Y luego usted se da cuenta que compraron pastillas de harina. Eso ha pasado, eso es parte de la historia de Honduras. Y entonces se da cuenta que con su dinero, ese dinero no sale del aire ustedes, ese dinero no es como que, no sé, yo fui al jardín un día y me encontré ahí $1.000.000. Eso no es lo que sucede, eso sale de los impuestos, de los ciudadanos de ellos. De ahí es de donde sale. Entonces ellos se dan cuenta que usted está malgastando el dinero de sus propios habitantes. Y entonces usted va donde ellos y les dice, mira, ya no te vuelvo a dar dinero en efectivo. Ahora lo que te voy a dar no solo es ni siquiera que te voy a decir que tenés que construir la carretera específicamente, que esa carretera tiene que tener estas y estas y estas y estas dimensiones, que tiene que ser de este grueso el pavimento, que encima del pavimento tenés que poner pavimento hidráulico. O sea, lo condicionan completamente. Sino que encima yo te voy a decir a quién le puedes comprar el pavimento, a quién le puedes comprar el cemento, a quién le puedes comprar la piedra, porque me he dado cuenta que vos le das los contratos a tu pariente y que el pariente factura al doble de lo que realmente cuesta. Y si no, pensemos, óiganme, no hay nada que a mí me ha impresionado más en cuestiones de la corrupción que el libro que tiene el Consejo Nacional Anticorrupción, que se llama 100 años de corrupción. Y que ahí le vienen diciendo que desde hace 100 años nosotros estamos con prácticas documentadas, o sea, no prácticas de leyenda urbana, documentada de las chanchadas que hemos hecho en este país. Porque solo eso se puede decir, chanchada, que hemos hecho en este país. 2 presidentes han quemado el archivo general. Eso para mí como abogada es que hasta me erizo cuando se los digo, no les estoy mintiendo, ahorita tengo la piel de los brazos erizada de pensar que un presidente se atrevió a emitir un decreto presidencial para quemar el archivo general. Óigame, está quemando toda la evidencia, eso es lo que está haciendo. Entonces lo que dice Cristian es cierto, a nosotros nos donan y nos donan condicionado, y nos donan de esa manera porque nosotros no nos hemos ganado la confianza del sistema internacional. Esa es la realidad. Pero el artículo 15, de manera muy específica, nos dice que nosotros no podemos desconocer, no podemos decir, sí, nosotros pensamos de que esta sentencia no existe. Tiene que ser válida, dice acá, y además de eso, obligatoria. Tiene que existir porque la emitió alguien que nosotros consideramos que es un árbitro o es un juez. Tiene que ser válido lo que ellos han dicho y además de eso tiene que ser obligatorio. Si esa sentencia está en contra de la Constitución, la misma Constitución le dice que usted tiene que seguir la sentencia. Eso le dice la Constitución. Y seguidamente, la Constitución hace algo más. Esa Constitución, bueno, mouse, por favor, ¿dónde estás? Se me ha desaparecido el mouse, ya apareció nuevamente. Seguidamente, lo que le dice es que todos los tratados internacionales deben de ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, si ya llevaron la clase de Derecho de los Tratados, ustedes saben que nosotros tenemos lo que algunos juristas dicen que son 3, algunos dicen que son 9, otros dicen que son 13. Yo soy de la opinión de que hay 13 momentos en los tratados. Y uno de esos momentos es la aprobación que nosotros hacemos al hacer la negociación. Otra muy distinta es la aprobación que hace el Congreso Nacional.
o en su defecto, el Poder Ejecutivo. Y otra muy distinta es la ratificación que se hace. Y todavía hay una más que se llama depósito, que es cuando yo ya tengo todos esos documentos y voy y los deposito a donde tiene que quedar ese tratado. ONU, OEA, SICA, CIECA, Unión Europea, Cancillería de El Salvador, si es una cuestión bilateral, Cancillería de México, Cancillería de Chile. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, les comentaba yo, con Chile. Pues ahí el depósito, ya con todas estas cuestiones firmadas, yo lo tuve que ir a dejar a Cancillería de Chile, y Chile la tuvo que venir a dejar a Cancillería de Honduras, porque esos son los encargados de aceptar esos tratados bilaterales adentro de Honduras. Entonces tenemos ese mecanismo. Y además de eso nos dicen los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Sin embargo, no nos dicen en qué lugar de la escala o en qué lugar de la pirámide está, solo nos dicen que es parte del derecho interno. ¿Ok? Entonces, en estos primeros dos artículos vemos cuestiones bien interesantes. Primero, que existen tres diferentes principios a los cuales nosotros le debemos respeto desde el punto de vista del derecho internacional. Si existe un tratado que viola la autodeterminación de los pueblos, la no intervención o el afianzamiento de la paz y la democracia universal, entonces no serán válidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que las sentencias, ya sean arbitrales o judiciales, son superiores a la Constitución. Y lo tercero es que nos dice que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen que estar dentro del proceso de la creación de estos tratados. Muy importantemente nos dice además de que una vez que estos tratados son o se consideran vigentes, ya son parte del derecho interno. Muy interesantes esas tres apreciaciones. Vamos a ver entonces un ejemplo de estas prácticas que nos habla los artículos 15 y 16. Entonces, me voy a este mapa. El primer mapa que ustedes miran acá es el mapa que nosotros teníamos en 1982, que fue el mapa, justamente, que se utilizó para la sentencia de 1992. En 1982, la Constitución del 82 decía textualmente que Honduras tenía 112.088 kilómetros cuadrados. Cuando yo estudié por primera vez Historia de Honduras, sí, así de viejita estoy ustedes, cuando yo estudié por primera vez la Constitución de Honduras, porque recuerdan que antes nos enseñaban la Constitución en la escuela, y estudié Historia de Honduras, a mí me dijeron que habían 112.088 kilómetros cuadrados. Y yo tenía grabado ese número, porque eran de esas preguntas que salían en examen, ¿verdad? Entonces, 112.088 kilómetros cuadrados. Eso yo me lo sabía. Pero fíjense que en la sentencia de 1982, de 1992, 10 años después de la sentencia, pasa algo bien interesante. El Salvador estaba alegando de que ellos tenían bolsones. Ellos fueron los que le pusieron el título de bolsones. A Honduras no le gustaba que le dijeran bolsones. El Salvador era el que decía bolsones. Y ellos decían que esos bolsones eran parte del Salvador. Honduras nunca los había reclamado, hay que ser sinceros, nosotros nunca habíamos reclamado eso, pero debido a que nosotros teníamos documentos que desde el tiempo de la corona, los habitantes que vivían en esos bolsones pagaban impuestos a Honduras, ese territorio, alegó Honduras, es nuestro, y es nuestro desde el tiempo de la corona. Eso lo fueron a encontrar en el Archivo de Indias, que si ustedes alguna vez han hecho un tour de Comayagua, ahí tenemos uno de los archivos de Indias, o una sucursal de los archivos de Indias. Y entonces sucedió que Honduras ganó 8 bolsones. Nosotros les llamábamos sectores. Sector 1, si se fijan, perdonen, se me fue en la anotación. Sector 1 le decíamos nosotros, sector 2, sector 3, mire, y el sector 3 estaba dividido en dos, un pedacito acá y este que está más grandecito. Sector 4, sector 5, sector 6
sector 7, no veo sector 7, está muy chiquito el mapa, pero sector 7, y luego sector 8. Vamos a ver, aquí está el 6, bueno, pero ustedes me entienden, eran 8 bolsones, de los 12 que alegaba El Salvador. En la Constitución de 1982 no salían los 404 kilómetros cuadrados, de los cuales estaba alegando El Salvador ser dueño. Nosotros no los habíamos incluido en la Constitución, ustedes. Así de sencillo, no lo habíamos tabulado adentro de la Constitución. Y vino la Corte Internacional de Justicia y dijo muy específicamente de que 8 de esos 12 bolsones eran de Honduras. Y como eran de Honduras, entonces nosotros teníamos que tabularlos adentro de nuestra Constitución. Y quiero que recuerden cuando llevaron constitucional que uno de los artículos pétreos es justamente todo lo que habla sobre el territorio. Y entonces un montón de personas dijeron, sí, son pétreos, pero cuando nos beneficia, entonces está bien. No, señores, es que la Constitución no dijo, sí, nosotros vamos a aceptar la sentencia solo cuando nos beneficie. La Constitución dijo, todas las sentencias, toditas, son ineludibles, válidas, obligatorias. En otras palabras, nosotros tuvimos que aceptar cambiar nuestra Constitución. Y ahora, en las constituciones que ustedes leen, dice que Honduras tiene 112.492 kilómetros cuadrados. Entonces, sí, hay sentencias que nos han beneficiado, hay sentencias que nos han dado tierra inclusive, que nos han afectado frontera, que nosotros hemos tenido que acatar, que son buenas para Honduras. Y luego está la famosa sentencia que nos habla acerca del paralelo 15. Esta que nos habla acerca del paralelo 15 nos dice muy específicamente que Honduras no supo justificar que nosotros teníamos el paralelo 15. Nuevamente, cuando ustedes estudiaron en la escuela, tal vez tenemos algunas que son muy jovencitas aquí todavía, pero al menos cuando yo estudié en la escuela, a nosotros nos enseñaban de que el paralelo 15 era la frontera de Honduras. Eso era lo que se nos enseñaba a ustedes. El paralelo 15, nos decían, es la frontera de Honduras. El paralelo 15 es este de acá. Perdonen. El paralelo 15 vamos a ponerlo acá. El paralelo 15 es este de acá. No me deja, no sé por qué, pero no me deja. Vamos a dibujar. El paralelo 15 es este de acá, hoy sí ya me dejó. Ese de acá, ese que sale en azul, es el paralelo 15. Honduras no supo justificar que ellos eran dueños del paralelo 15. Como no supo justificar que éramos dueños del paralelo 15, entonces nos dijeron, vamos a hacer una partición que ustedes miran en rojo, que inicia de manera exponencial. No va a ser ni el paralelo 15, que es el que Honduras dice que es su paralelo, ni tampoco va a ser, ¡ay, santísimo! Perdonen, me está volviendo loca la máquina. No me deja borrarlo. Lo lamento, chicos. No va a ser ni el paralelo 15, que es el que apunta la Cancillería de Honduras por medio de sus abogados, ni tampoco va a ser el vertical que pedía Nicaragua, sino que va a ser una cuestión proporcional, o sea, vamos a partirlo en medio. Y esa cuestión proporcional únicamente se va a quebrar por las islas en las cuales Honduras sí pudo justificar y comprobar de que tenía legítima posesión. Como Honduras pudo justificar que Honduras era dueño de esas islas, entonces allí sí vamos a quebrar esa partición exponencial, pero en el resto va a quedar una línea exponencial, en otras palabras, una línea proporcional entre lo que alegaba Honduras y lo que alegaba Nicaragua. Esa sentencia no beneficia a Honduras. Muchas personas consideramos que en esa sentencia Honduras perdió, y perdimos porque no supimos presentar la evidencia. No fue por otra cosa, muchachos. Si nosotros hubiéramos podido presentar la evidencia en el momento procesal oportuno, muy importantes esas cosas que ustedes aprenden justamente en sus derechos
procesales, el momento procesal oportuno. Si nosotros hubiéramos podido demostrarlo, nosotros nos hubiéramos quedado con el paralelo 15. Nosotros seguiríamos teniendo frontera con Colombia, nosotros seguiríamos teniendo frontera con Costa Rica, nosotros seguiríamos hasta cierta medida pudiendo patrullar esas aguas con la ayuda de los Estados Unidos, como lo hemos hecho desde hace más de 30 años. Es más, hace más de 40 años hacemos esos patrullajes con Estados Unidos. Entonces, no supimos justificarlo, no supimos dar los medios probatorios oportunos y entonces perdimos el paralelo 15. Y ahora lo que tenemos es esa raya roja que obviamente no nos beneficia. Y entonces, ¿qué sucede con esa raya roja que no nos beneficia? Pues sucede que nosotros tenemos que aceptar esa sentencia. Así como nosotros aceptamos que eso que nosotros llamábamos sectores y que El Salvador llamaba bolsones son nuestros y nos aumenta el territorio en la cuestión de suelo por 404 kilómetros cuadrados, así nosotros tenemos que aceptar que perdimos el paralelo 15. Entonces, estas sentencias no podemos evitarlas, no podemos decir que no existen, son válidas y son obligatorias. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Les voy a marcar en azul ahorita. Esa era la raya que pedía Nicaragua. Esta, bueno, vamos a cambiarle color para que también puedan verlo en otro color. Vamos a ponerlo en rosado. Esta era la raya que pedía Nicaragua, la azul era la raya que pedía Honduras y la roja es la que quedó. Bueno, ¿tienen preguntas sobre lo que hemos hablado el día de hoy? ¿No? Ok. No, abogada. Ok. Entonces mañana nos vamos a reunir y vamos a hablar de los otros artículos de la Constitución para ver qué es lo que dicen esos artículos. Les agradezco por estar conmigo. Les recuerdo que hay una extensión que lo pueden entregar su informe hasta el viernes, ¿ok? Que tengan un feliz fin de semana, muchachos. Gracias. Vemos, abogada.